Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio Ven Sígueme. Y hemos perdido algunas semanas, lo siento por eso. Vamos a conversar un poco de esas cosas, pero después, ahora nos vamos a enfocar en el estudio. Esta semana tenemos información interesante porque están a punto de entrar en la tierra prometida, los israelitas, y se dan instrucciones muy específicas a Moisés. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de ellos, qué es lo que les dice justo antes de entrar en la tierra prometida, qué necesitan ahora que van a dejar esa vida de viajantes, de nómadas en el desierto, ahora que van a dejar la vida de la carpa por la vida de la casa. Vamos a aprender qué era importante para Dios y por ende qué iba a ser lo importante para ellos. Y el título de la semana es Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y eso es todo lo que vamos a hablar, da vueltas en cuanto a eso. Y son varios capítulos de Deuteronomio. Estamos hablando capítulos 6 al 8, el 15, el 18, 29 y 30 y 34. Son algunos, nos da para estudiar toda la semana. Muy bien, creo que mucho bla 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 por el momento. Es hora de entrar en materia. Mi nombre es Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Hemos tenido algunos desafíos. Estoy hablando, yo especialmente por mi lado, para poder ejecutar, y estoy tratando de poner en orden y arreglar ciertas cosas para que esto se pueda dar. Estamos haciendo el esfuerzo, estamos tratando de llevarlo para ustedes. Y estoy muy agradecido en general por el apoyo que me dan, que nos dan, a mí y a mis hermanos. Muy bien, vamos entonces a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a empezar a conversar. Como les dije, vamos a estar enfocados en esta transición por la que iba a pasar el pueblo de Israel y lo que se requiere de ellos para que luego, con los años, con los siglos, con los milenios, ellos estén bien. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Esto es entonces el preludio de lo que estamos hablando, y fíjense que son mandamientos, estatutos y decretos. Vamos a ver en Deuteronomio en general algo así como el código civil que el Señor les da a conocer a ellos. Y recuérdenlo, ellos antes de ser el pueblo que Moisés guiaba y lideraba, eran un pueblo cautivo en Egipto, y esto hacía que ellos no tengan una cultura propia y que no tengan un gobierno propio. Vivían de una forma muy distinta. Ahora ellos, con Moisés a la cabeza, habían aprendido a tener cierto tipo de orden, habían visto muchos milagros, el Señor había cuidado de ellos de una forma increíble, pero ahora ellos iban a necesitar una norma sobre la cual establecerse, un código civil, podríamos decirlo. Ahora vamos a los versículos 4 y 5 para empezar a aprender sobre esto. Dice: Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos aquí cómo se recalca otra vez el primer grande mandamiento. Y me gusta lo que antecede al mandato. Se les da una razón. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerden que ellos vivían o vivirían rodeados de una multiplicidad de pueblos con una multiplicidad de dioses. No solo que cada pueblo tenía algún dios, sino que cada pueblo tenía varios. En las culturas de aquella época, lo normal no es que existiera un dios, sino muchos. Eran pueblos politeístas. Entonces, era importante que ellos sepan que existe un solo Dios y que es su Dios, y que ellos lo reconocen así. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, este preludio, podríamos decirlo así, esta preparación para recibir el mandamiento es particularmente importante. Ahora, esto a mí me hace pensar
que de la misma forma nosotros podemos enseñar y aprender. En mi estudio personal, si yo quiero entender mejor cómo cumplir con el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, debo aprender a conocerlo, debo aprender quién es o quiénes son la Trinidad, aprender a entender la misión de cada uno, aprender a tener una relación más íntima. Usualmente hablamos de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y también hablamos de la relación que tenemos con Jesucristo. Pero no hablamos mucho acerca del Espíritu Santo y francamente no sabemos mucho acerca del Espíritu Santo. Sabemos que es un miembro de la Trinidad, sabemos que es solamente un espíritu hasta ahora, que no tiene un cuerpo de carne y huesos como tiene el Padre, como tiene el Hijo, para que pueda morar en el corazón de los hombres, dicen las Escrituras. No sabemos su nombre. Tenemos un nombre en las Escrituras para el Padre, que suena como un título, pero sigamos con eso. Tenemos un nombre para Jesucristo, tenemos un nombre preterrenal, Jehová, y tenemos un nombre en la carne, Jesús, el Cristo, o Jesucristo. Pero del Espíritu Santo no tenemos. Esto siempre me da como tristeza no saber. Pero no importa, podemos crear una mejor relación con la Trinidad, con la Deidad, y aprender, estudiar, hacer estas cosas nos ayudan a cumplir con el mandamiento. De la misma forma, si vamos a enseñar a nuestros hijos acerca de estos mandamientos, estos son los 10 mandamientos, y les leemos y estudiamos y aprendemos, una buena forma de entender por qué debemos amar a Dios por sobre todas las cosas es conocerlo. Saber qué hizo por nosotros, qué es lo que se hace con ellos. Ahora, volviendo al 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 3 categorías y cada categoría tiene esta cláusula. Todo, toda la fuerza, toda el alma, todo el corazón. ¿Qué significa amar a Dios con toda el alma? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Esta es una pregunta interesante para conversarla en familia, pero también para analizarla de forma personal, de forma del estudio individual y familiar. Entonces, sería interesante que nosotros pudiéramos meditar en estas cosas y tomar nota de ello. Como lo dice siempre el manual, anote sus impresiones. Entonces, podríamos escribir de las ideas que se nos vienen a la mente al meditar en estos 3 puntos. ¿Qué significa? ¿Y cómo puedo yo meditar en eso? Para mí el ejercicio siempre es así. Ok, si yo asevero que amo a Dios con todo el corazón, entonces yo, puntos suspensivos. Si yo amo a Dios con toda el alma, entonces yo, puntos suspensivos. Y de la misma forma con todas las fuerzas. ¿Qué significa para mí? ¿Qué son las fuerzas? ¿Qué es el alma? El alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Si yo amo a Dios con toda el alma, quiere decir que no solo mi espíritu está comprometido a la obra, sino también mi cuerpo o la unión de ambos. Para mí eso quiere decir muchas cosas, como que por ejemplo la adoración a Dios no es solo el domingo, como que la oración no es solamente mental, debe ser vocal, tengo que hablar. Eso no quiere decir que no podemos orar en nuestra mente. Lo que estoy diciendo es que sería bueno encontrar momentos en los que yo puedo orar vocalmente, porque lo amo y lo obedezco y lo sigo con toda mi alma, con todo el corazón, todo el corazón. Esto es lo que más me llama la atención a mí. No es con el corazón, sino con todo el corazón. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de nuestro corazón? Siempre que hablamos del corazón pensamos en emociones, en sentimientos, aún en pasiones. ¿Qué es
amar a Dios con todo el corazón. Y nótese que habla de Jehová, Dios, esto es Jesucristo. ¿Cómo yo le demuestro que lo amo con todo el corazón, con toda el alma y con todas mis fuerzas? Son preguntas interesantes. Nos pueden llevar a un autoanálisis interesante. Ahora, si para ellos era importante que se les recalque esto antes que entren en estas tierras que iban a poseer en su tierra prometida, esto quiere decir que para nosotros salir cada día a cumplir con nuestras labores, deberíamos salir con esta preparación también. Si yo voy a hacer lo que sea, a trabajar, a estudiar, a salir, a servir, yo salgo con esta intención. Es por eso que es importante hacer nuestras oraciones, porque me pueden ayudar a tener esta intención. Yo puedo hacer mi oración en la mañana y eso me da propósito durante el día. Tengo mi oración por la mañana, tengo mi oración por la noche y obviamente agradecemos antes de cada comida. Estamos haciendo tiempo para estas cosas, estamos obteniendo el propósito para cumplir con el mandamiento. Ahora, versículo 7, interesante también. Y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Lo que estábamos conversando, creo que me adelanté un poquito con eso. Se las repetirás a tus hijos. Conversen en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Debería ser algo muy normal en casa, en familia, conversar de las escrituras, conversar de los mandamientos. Debería ser algo muy, muy normal, algo usual. Habla de repetir, las repetirás. Eso quiere decir que no basta con que antes que el muchacho se bautice yo me aseguré que le dije todo, o que lo llevé a la primaria para que las maestras le digan todo. Lo vamos a repetir en la casa. Llevarlos a la capilla no es suficiente. Si hablamos del estudio individual, ir a la capilla incluso no es suficiente. Nosotros debemos repetir esto en la mañana, levantarse, cuando nos acostamos, por el camino. Esto me hace pensar, uno puede ir en el carro o en el bus o cualquier medio de transporte, la bicicleta, caminando. Y podemos ir pensando y meditando en estas cosas, repetirlas una y otra vez. Cuando así lo hacemos, el Espíritu tiene oportunidad de poner en nuestra mente ideas, revelación, las cosas que necesitamos día a día. A veces oramos y pedimos, pero luego no nos damos el tiempo de escuchar. Estamos pidiendo, Diosito, ayúdame con este problema, pero luego no damos la oportunidad al Espíritu de que pueda poner en nuestra mente y en nuestro corazón la respuesta para el problema que tenemos. Y vamos por la calle así. Nos levantamos en la mañana así. Nos acostamos así. Y no hay forma, no hay manera en la que nuestro Padre Celestial pueda darnos la información que necesitamos. Aún la información que pedimos. Ahora, versículo 12. Y estamos elaborando en las mismas ideas. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se reitera y se recalca qué fue lo que pasó antes. Se nos pide no olvidar qué fue lo que pasó. Yo estaba pensando, nosotros deberíamos hacer este ejercicio también de recordar, no por añorar el pasado, no tampoco por estar dele y dele en problemas viejos, cosas de antes, pero no deberíamos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces oramos muchísimo por algo y Dios nos lo da. Y estamos tan felices que nos olvidamos de decir gracias. Y esto me hace pensar, de pronto en el momento nosotros decimos gracias. Y al día siguiente y un mes después
Y con los años mantenemos nosotros un corazón de gratitud por las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Recordamos lo que hizo por los antiguos israelitas y que gracias a ello nosotros hoy tenemos estas escrituras. ¿Qué tan seguido nosotros damos gracias por lo que Moisés hizo? Por lo que Dios hizo a través de Moisés, por lo que hizo con los israelitas, por nosotros tener esta información hoy día con nosotros. Ahora, avanzando un poquito de eso, versículo 18, y harás lo recto y lo bueno a los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Este versículo me gustó bastante. Miren cómo se transmite, es casi como un consejo de un papá. Es como cuando los papás se van de la casa y dejan hablando a los niños, o como cuando un hijo va a viajar o va a salir a la misión, o en algunas culturas cuando se va a la universidad, que se va a otra ciudad. Y harás lo recto y lo bueno a los ojos de Jehová. Pórtese bien, en otras palabras. Parece un consejo sencillo, pero qué tan importante es que nuestras acciones sean algo bueno, no solo a nuestros ojos o a los ojos de la sociedad, sino que hagamos lo bueno a los ojos de Dios. Muy bien, con eso pasemos al capítulo 7, y aquí también vamos a encontrar algunas cosas. Y vamos a los versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y pronto te destruirá. Y como les había dicho, todas estas cosas eran una instrucción previa a que ellos entren en la tierra de su herencia, de donde tenían que sacar a un montón de habitantes. Entonces se anuncia el tipo de guerras que tendrían y que no tendrían que tomar botín, cosas de estas que ustedes ya saben. Ahora, se da una instrucción específica de no hacer alianza con estas personas de distintas creencias, de distintas ideas. Y esto a mí me puso a pensar, nosotros casi que de tradición tenemos esta idea de no juntarnos en yugo desigual, de los miembros de la iglesia casarnos con miembros de la iglesia, y es un excelente consejo por varias razones, como que ¿qué va a pasar con los niños? ¿De qué religión van a ser? Si se casan de una religión con otra religión, ¿qué va a pasar? Y eso es tal vez una de las cosas más sencillas de todos los problemas que va a haber, y no es un problema sencillo, pero considerando las otras cosas, va a haber una desigualdad de opiniones, de valores, de principios, ideas distintas. Ahora, cuando yo leía esto, yo pensaba, bueno, a ellos se les decía específicamente que sus hijos no se casen con estas personas de estos lugares a donde iban a ir, con la específica instrucción: no emparentarás, no se van a hacer parientes con ellos, no van a darle a su hijo ni a su hija, no van a tomar a su hijo, no van a tomar a su hija, nada, no sean parientes, punto. Estaba yo pensando en esto y meditando en eso pensaba yo, no es solamente evitar el matrimonio en sí, porque ustedes saben que el matrimonio ya es un paso final que termina una etapa, porque viene primero el tener amigos, y luego las citas y las salidas, y luego el noviazgo, el ser enamorados, y de ahí el noviazgo, que es ya previo a casarse, cuando uno le pide la mano y son novios, y finalmente casarse. Y el chiste no es que no exista este último paso, que es el emparentar, sino que debería ser mucho, mucho antes. Fíjense, en el versículo 4 dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Yo pensaba, no hay que esperar a que alguien se case
Claro que el matrimonio, como dijimos, es este fin de una etapa, pero no hay que esperar eso para que sucedan estas consecuencias, de que se desvíen nuestros hijos. ¿Quiénes son amigos de nuestros hijos? ¿Con quiénes pasan tiempo? ¿Qué hacen con su tiempo nuestros hijos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quién estamos? Ojo, esto no quiere decir que nosotros no podemos tener amigos que no sean miembros de la iglesia. Esto no significa que les vamos a prohibir a nuestros hijos hablar con cualquier persona en la escuela o en el colegio porque no son de la iglesia. No. Pero, ¿quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Quiénes son las personas con las que pasamos tiempo? Y como dice el dicho, el que con lobos se junta, aullar aprende. Y esto es increíble cómo se aplica para todo. Porque si nosotros estamos con personas que son fieles y que son fuertes en la iglesia, la tendencia va a ser hacer parte de las mismas actividades y del mismo fortalecimiento dentro de la iglesia. Asimismo, hacia afuera. Si nuestras amistades son de los que andan por malos rumbos, es muy probable que eventualmente nosotros lleguemos a participar de esos malos rumbos. Ahora, recalco, repito, reitero, no significa que nosotros no seamos amistosos, que nos saludemos, que no pasemos tiempo también con otras personas, con familia que de pronto no es miembro de la iglesia, tíos, primos, etcétera, de reuniones familiares. Nosotros no nos aislamos en una burbuja y nos separamos del resto de esa manera. Sin embargo, ¿con quiénes pasamos tiempo de calidad? ¿Con quiénes pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Quiénes son nuestras amistades más cercanas? ¿Quiénes son los que están más próximos a nosotros? Yo he notado con particular tristeza cómo hay personas que se empiezan a relacionar con lobos y luego las vemos aullando. Y perdemos a buenas personas así, que se van desviando en pos de Dios. Se van separando de lo que eran personas que seguían a Dios, a Cristo. Se van alejando, se van separando. Tenemos que cuidar que no sea así con nosotros. Debemos cuidar que no sea así con nuestros hijos, con mucho cuidado, que no se desvíen. Y la mejor forma, pienso yo, es proveyendo estas oportunidades de amistad, seleccionando bien a nuestros amigos. Esto no lo digo solamente por las escrituras, aún lo podemos aprender en psicología. Yo he visto muchos temas de psicología que hablan sobre esto, que hablan de seleccionar correctamente a nuestras amistades, no estar con personas que no nos elevan, que nos van a traicionar en cualquier momento o vender. Incluso, y esto es algo que aprendí hace muchos años en un podcast de la iglesia. No me pregunten porque esto fue hace años. No les podría decir cuál fue, dónde lo escuché. Solo recuerdo que fue en uno de los canales oficiales de la iglesia que lo escuché. Y era una persona que era psicólogo y era estos especialistas de terapia familiar. Y este hombre hablaba, por ejemplo, que el ser humano tiene necesidades básicas, intrínsecas. Y mencionaba varias, yo solamente quiero enfocar uno para no desviarme demasiado del tema. Y él mencionaba, por ejemplo, que un joven que se une a una pandilla es porque le falta este sentido de pertenencia. ¿A qué pertenece? El ser humano necesita pertenecer a algo. Y un joven que sus papás trabajan todo el día, que no los ven nunca, que el fin de semana están demasiado ocupados para él, que no tiene esta estructura de amigos dentro de la iglesia, de pertenencia a un quórum del sacerdocio. Esta persona eventualmente encuentra fraternidad y hermandad en malos lugares, en una banda, en un cartel, tal vez sería muy exagerado decir, pero
en malas amistades. Y él siente que esta gente son su familia, son sus hermanos, que van a estar ahí para él, pero hacen cosas malas y lo llevan a cosas malas. Pandillas era la palabra que se me olvidó. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestra familia no se desvíe porque no les proveemos las oportunidades para que estén bien. Algo tiene que llenar esos vacíos. Y si no es en las cosas buenas, van a sobrecompensar con cosas malas. Entonces procuremos dar estas oportunidades. No solamente decir no te vas a casar con alguien que no es de la iglesia, sino que no se críen en general, que no tengan sus mejores amigos, sus oportunidades con personas que no les van a hacer bien. Y lo mismo que estoy hablando para nuestros hijos de forma general se aplica a nosotros. Que nosotros tengamos asimismo, que nos demos estas oportunidades sociales de estar con personas que no nos desvíen de Dios. Que nuestras actividades, que el tipo de música, que el tipo de cine, el tipo de series que consumimos, que este tipo de cosas no nos vayan a desviar de estar en pos de Dios. Ahora vamos a los versículos 25 y 26. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que los recubren para tomarlos para ti. No sea que tropieces por ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Ahora, esta palabra anatema, que se dice aquí 2 veces, ¿qué significa eso? Si notamos, tiene una nota, si observamos, estoy siendo cacófono, si observamos, tiene una nota al pie y dice, es decir, maldito. ¿Qué significa este asunto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando ellos iban a entrar, no es que la tierra esta linda, hermosa, estaba ahí esperándolos lista para ellos. Iban a tener que pelear por esas tierras. Iban a tener que entrar a punta de espada a tomar esos lugares que Dios les había prometido. Ahora, eran pueblos establecidos, eran pueblos grandes. Iba a ser un milagro increíble que Dios les iba a ayudar a obtener esas tierras. Así fue, pero eso es historia para otro momento. Aquí el Señor los está preparando para lo que vendría y les hace serias, muy serias advertencias. Fíjense, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No deben codiciarlas. Ni plata ni oro que los recubre. Todo se bota. Y esto me pone a pensar cómo lo aplicamos nosotros. Nosotros debemos desechar las cosas del mundo. Y como lo hablamos antes, todas estas cosas que nos pueden desviar, alejarnos de Dios, de estar en pos de Él, todas estas cosas deben ser desechadas. No debemos tomarlas, porque van a ser tropiezo, son abominación para Dios. Y fíjense, el versículo 26 estos versículos son muy claros. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Con énfasis, no vamos a llevar cosas abominables a nuestra casa. Ahora, ¿qué son cosas abominables? En nuestro caso, tal vez no vaya a ser traer una escultura bien bonita de un ídolo falso que me encontré por ahí en una de tantas guerras. Esa no es nuestra realidad. Aunque debería aquí mencionar brevemente que sí existen sofisterías, brujerías, santería y otras cosas así todavía en nuestra época. En nuestra casa no deberían existir amuletos, no deberían existir cosas relacionadas a estas prácticas que no son coherentes con la verdad del Evangelio, que son apartadas de la verdad y que no deberíamos nosotros poner nuestra fe en objetos o en personas. Y vamos a hablar un poco más de ello en la siguiente parte. Entonces no voy a ahondar mucho en eso en este momento, pero es bueno mencionarlo. Ahora,
¿Qué son cosas abominables que pueden llegar a nuestra casa? Yo podría decir que si nos enlazamos a lo que estábamos hablando hace un momento, no necesariamente son cosas, pueden ser muy bien personas. Si yo traigo a mi casa una persona excesivamente mal hablada, que habla vulgarmente, y yo permito que mis hijos en casa, que mi esposa escuchen continuamente este lenguaje vulgar, soez, se van a habituar a escucharlo. Y yo estoy trayendo cosas abominables a mi casa. Así que si van a venir amigos de papá a la casa, si yo estoy metiendo amigos en la casa, estas personas tienen que estar bien claras en qué se dice y qué no se dice en mi casa, porque yo no traigo a mi casa cosas abominables. Ahora, si estas personas son de paso una mala influencia, entonces estas personas son las cosas abominables que no deberían entrar en mi casa. ¿Entienden? Ahora, ¿qué más puede ser algo abominable, algo maldito? Como dice la escritura, algo anatema, que Dios aborrece y que no debe estar en mi casa. Ustedes díganme. ¿Qué cosas podrían ser? Tal vez haya cosas como ciertos objetos que no debería haber en casa de los miembros de la iglesia. Yo recuerdo alguna vez escuchar, creo que mi mamá fue la que me enseñó, que en casa de los miembros de la iglesia no deberían existir cosas que nos hagan confiar en la suerte. Como juegos de azar y cosas así. Ahora, hay juegos de barajas que son inocuos, que son inocentes, que no son mayor cosa, pero tenemos que tener los ojos muy abiertos porque nosotros no sabemos en internet qué cosas pueden aprender nuestros hijos y si vayan a empezar con prácticas de apuestas o cosas así. No permitamos que se desarrollen cosas como apuestas en la casa. Que mis hijos no sean, que me ven que yo soy de estar comprando loterías o participando en otros géneros de juegos de azar, que vean que yo pongo mi fe y mi confianza en la suerte en lugar de Dios, en lugar de en el trabajo honesto, honrado. Cosas como este es solo un ejemplo, pero ¿qué otras cosas abominables podrían entrar en la casa? ¿Qué cosas podríamos traer que son una abominación para Dios? Y que se nos manda a nosotros, inclusive, del todo la aborrecerás y la abominarás. Interesante concepto. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de varias de estas instrucciones. Me gusta lo que hemos aprendido. Aún podríamos decir que me emociona. Estas cosas han sido interesantes. Y veo en ello grandes y gratas lecciones para nosotros, para cuidar a nuestra familia. ¿Cuán agradecidos debemos estar? Por Moisés, a Dios, por nosotros tener la luz de este conocimiento ahora, aún el esfuerzo de nuestras autoridades generales de hoy, que nos dan este material de estudio, que nos abre los ojos, que nos ayuda a hablar en casa más del Evangelio, a compartir con nuestra familia. Me gusta mucho lo que hemos aprendido en esta primera parte, y aún hay algunas otras cosas que falta por estudiar sobre estas escrituras. Mis queridos hermanos y hermanas, no olviden dejar su like. No olviden compartirlo si es bueno, si va a ser bueno y de beneficio para alguien más. Conmigo será hasta la próxima. Chao.